Hoy vamos a trabajar un tema importante que nos compete en una materia que se llama herramientas y materiales industriales y en los materiales polímeros. Esos materiales polímeros, como su propio nombre lo indica, son aquellos que provienen de las palabras griegas poli, mer, que significa muchas partes. A su vez, como concepto, es una macromolécula formada por la unión de moléculas de menor tamaño que se conocen específicamente como monómeros. ¿Cómo se producen estos polímeros? Por medio de un proceso que se llama polimerización, el cual es un proceso químico por el cual mediante calor, luz o un catalizador se unen diferentes tipos de moléculas y a la vez este polímero rigurosamente ya se da de una forma un peso molecular muy uniforme, se estructura de una forma también acorde a sus moléculas y ya su grado de polimerización, digamos que es el indicado para trabajar, digamos, en ciertos procesos para el tema del uso de estos polímeros en la actualidad. ¿Cuáles son las propiedades, digamos, específicas de estos polímeros? Entre ellas tenemos lo que son las eléctricas. Las eléctricas, digamos que los polímeros en general, digamos, son malos conductores, por lo que se emplean, digamos, funcionalmente o masivamente en la industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes, por ejemplo, los cables encauchetados. Ahí tenemos uno de los ejemplos más comunes que se puede dar en la parte eléctrica. En lo físico ya digamos que se constituyen por moléculas que pueden contener desde 1000 hasta 150.000 grupos CH2, CH2, que digamos presentan ciertas regiones en un ordenamiento cristalino y otras en donde se evidencia un carácter, digamos, de forma o de carácter amorfo, perdón, en los cuales, digamos, tenemos ejemplos de pesos. Allí en el caso está el poliuretano, tenemos el polietileno, tenemos el PET también, tenemos el polipropileno, que digamos en cierta medida son donde se ve más que todo, digamos, este peso en el tema físico. En los mecánicos, ya digamos que son una consecuencia directa de su composición, así como la estructura molecular, tanto a nivel molecular como supermolecular. Mecánico quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros podemos doblar el plástico, digamos que lo podemos eh, ablandar, lo podemos convertir dependiendo del tipo de polímero que sea. Por ejemplo, ahí tenemos los termoestables en los cuales los calentamos y luego lo podemos obtener nuevamente o lo podemos meter en un nuevo proceso. Eso significaría de que ellos se pueden trabajar nuevamente o se pueden reutilizar en este caso. ¿Cómo se clasifican los polímeros? Los polímeros según su forma se clasifican de dos formas. Tenemos los polímeros lineales y tenemos los polímeros ramificados. En los polímeros lineales se origina cuando el monómero que tiene dos puntos de ataque. De modo, digamos que el polímero se forma unidireccionalmente formando una cadena lineal. Ahí tenemos varios ejemplos, ahí tenemos el CD, cintas, tenemos vasos plásticos, tenemos las tapas de calculadora, tenemos envases de crema, tenemos envases para conservación y demás. Esos son los polímeros lineales. En los ramificados ya digamos que acá los puntos de ataque son diferentes. Acá se puede poseer tres o más puntos en los cuales la polimerización ocurre de forma tridimensional. Digamos, es decir, en diferentes partes del espacio o en diferentes puntos del espacio. En este caso, miren que ahí tenemos las pelotas en las que juegan los niños. Esas son de polímero ramificado. Otro tenemos según su tipo de monómero, entonces acá tenemos los homopolímeros y tenemos los copolímeros. En los homopolímeros, digamos que son polímeros formados por la unión de un solo tipo de monómero. El ejemplo más común es el polipropileno. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, las sillas, mesas, envases, tanques, las canastas estas de almacenamiento y demás son de tipo de polipropileno desde el punto de vista de homopolímero. Tenemos los copolímeros, es aquí cuando dos tipos de monómeros están unidos a una misma cadena polimérica. El ejemplo más común es el poliuretano. Ahí tenemos copolímero alternante, como ustedes lo ven, digamos tenemos azul verde,
Copolímero al azar que puede, digamos, ingresar en cualquiera de los espacios, sea azul, verde, azul, dos azules, tres azules, bueno. Eso es copolímero al azar. Copolímero en bloque, cuatro azules, cuatro verdes, tres azules y así sucesivamente. Y copolímero injerto, cuando, digamos, va a la cadena y de esa cadena ingresan diferentes tipos de polímeros. Esos son los copolímeros. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, las llantas, por ejemplo, estas partes sintéticas que se utilizan en la parte de estética para las damas. Y según sus aplicaciones, propiedades mecánicas, tenemos tres tipos. Tenemos lo que son los elastómeros, tenemos los plásticos y tenemos la fibra. Vamos a ver cada uno de ellos. En los elastómeros, digamos que son materiales con muy bajo módulo de elasticidad, pero tienen alta extensibilidad. O sea, es decir, ellos se van a deformar mucho al esfuerzo de someterlos, pero digamos que van a recuperar esa forma al iniciar o al eliminar ese esfuerzo, siempre que no se haya deformado más allá de ese límite. Por ejemplo, tenemos los brinca-brinca, o de pronto estos resortes son tipo de elastómero. Digamos que son bajo módulo de elasticidad, pero tienen alta extensibilidad. Tenemos lo que son los plásticos. Aquí vamos a hacer una salvedad, que digamos que el término plástico nosotros a veces lo aplicamos incorrectamente para referirnos a la totalidad de los polímeros y no es así. Los plásticos hacen referencia o son uno de las clasificaciones de los polímeros. En este caso son aquellos polímeros que ante un esfuerzo suficiente e intenso, digamos que ellos se van a deformar de forma irreversible. Es decir, no pueden volver o no vuelven a su forma original. Ahí tenemos ejemplos de los PVC o de los tubos PVC que conocemos. Y por último tenemos lo que es la fibra. Aquello presenta un alto módulo de elasticidad, pero baja extensibilidad, lo que permite, digamos, confeccionar tejido cuyas dimensiones permanecen estables. Ahí está en todo el tema de fibras, hay hilos para fabricaciones de textiles y demás. De acuerdo al comportamiento o a las altas temperaturas, hablamos de dos. Tenemos los termoplásticos y tenemos los termoestables. En los termoplásticos, digamos que son plásticos que reblandecen a alta temperatura y se vuelven rígidos por un tema de enfriamiento. Y a la vez pueden fundirse fácilmente una vez se forman y pueden ser remoldeados todas las veces que quieran. ¿Debido a qué? Debido a que las fuerzas de cohesión entre esas cadenas moleculares, digamos que son mucho más débiles. Por eso los podemos separar con facilidad por la acción del calor. Ahí tenemos las fichas de Legos, estas monturas de lentes, lo de los cables encauchetados también son termoplásticos. Tenemos los termoestables, digamos que son aquellos plásticos que se moldean durante su formación, pero al enfriarse, digamos que ellos entrelazan su cadena y se vuelven mucho más rígidos. Digamos que esta disposición, ¿qué pasa? No vuelve a ningún cambio mediante ese calor. Es decir, cuando ellos se calientan, ¿qué pasa? Quedarían en ese mismo estado. Ellos están hechos a base de baquelita y a la vez poliuretano. Digamos que este material termoestable no se puede reciclar, dado que cuando tú lo sometes a alta temperatura, como ya les dije, digamos que el polímero en su estructura no se puede modificar en su totalidad, a diferencia del termorrígido. Según su origen tenemos de dos tipos, tenemos naturales o biopolímeros y tenemos lo que son los sintéticos. Vamos a ver cada uno de ellos. En los naturales o biopolímeros, digamos que como su propio nombre lo indica, son aquellos que se encuentran en la naturaleza y a la vez formando parte de los seres vivos. Ahí tenemos una clasificación. ¿Cuál viene siendo esa clasificación? Ahí está la celulosa, tenemos los almidones, tenemos el glicógeno, ADN, proteínas, tenemos lo que es la lana, el caucho natural, dependiendo del tipo de monómero y a la vez el tipo de uso de cada uno de ellos. Por ejemplo, la proteína viene siendo un aminoácido y a la vez el uso que se le da, ahí sería proteínas estructurales y a la vez funcionales. En el caucho natural, por ejemplo, su monómero, en este caso viene siendo isopreno y a la vez se usa para la fabricación de neumáticos, artículos impermeables y a la vez aislantes. En la celulosa viene siendo el monómero la glucosa, ahí es donde sacamos lo que es el papel y el algodón.
Ahí tenemos ejemplo algodón, ahí está lo del caucho natural para su aplicación. Y tenemos los sintéticos. En los sintéticos son aquellos fabricados en los laboratorios en procesos de las industrias. Estos, digamos, están conformados específicamente o de donde se derivan de la parte del petróleo. Ya aquí es donde sacamos lo esencial de ese petróleo para llevarlo a un proceso de polimerización, y en ese proceso de polimerización es donde obtenemos este tipo de materiales ya sintéticos, donde se le da un tema de transformación como ya lo hemos venido hablando anteriormente. Y listo, digamos que aquí se termina parte de lo que son los materiales polímeros en un resumen que les quise hacer de forma muy aplicativa.